Sí, acá lo que denota todo esto es que hay un preocupante problema de ingresos en Argentina, no solamente de los sectores trabajadores formalizados, sino también de los informalizados Ujú. y de las pequeñas y medianas empresas. Reciente estaba escuchando en tu introducción previa que se menciona eso. Argentina ya tiene casi 29.000 empresas pequeñas y medianas que cerraron sus puertas Qué locura. desde el inicio de la gestión Milei, y eso estamos hablando de un dato de récord histórico. Ningún modelo económico a lo largo de nuestra historia ha tenido ese preocupante indicador. Que en la provincia de Entre Ríos ya son 1.124 empresas que cerraron Un en montón. la gestión Milei Frigerio, ¿sí? Que realmente preocupa todo. Estamos hablando de casi 4 millones de personas que están endeudadas con billeteras virtuales. Y a esto le entras a sumar, digamos, las personas que también están adeudando tarjetas de crédito, créditos que sacaron y que no los pueden pagar, y un montón de otras cuestiones. La verdad que es un número sumamente importante. Por eso hemos convocado en este caso al Contador Público Nacional, Juan Pablo Enríquez, docente, integrante del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, al cual le damos la bienvenida. Juan Pablo, buenos días. Gaby Cusanelli y Guillermo Romero para Amanecer Litoral. ¿Cómo estás? Buen día. Gaby, Guille, ¿cómo les va? Buenos días, un gusto poder charlar con ustedes. Igualmente. Bueno, la verdad es que es importante, primero los números, ¿no?, que realmente asustan un poco todo esto, pero también acá hay una realidad. Estas entidades financieras, porque creo que son entidades financieras, las billeteras virtuales, por ahí facilitan ciertos accesos a los créditos, por más que vos estés informado por todos lados, si se quiere la palabra, pero después también tenés otro problema, que cuando menos acordarte te hace una bola de nieve, ¿no? Sí, acá lo que denota todo esto es que hay un preocupante problema de ingresos en Argentina, no solamente de los sectores trabajadores formalizados, sino también de los informalizados y de las pequeñas y medianas empresas. Reciente estaba escuchando en tu introducción previa que se menciona eso. Argentina ya tiene casi 29.000 empresas pequeñas y medianas que cerraron sus puertas Qué locura. desde el inicio de la gestión Milei, y eso estamos hablando de un dato de récord histórico. Ningún modelo económico a lo largo de nuestra historia ha tenido ese preocupante indicador. Que en la provincia de Entre Ríos ya son 1.124 empresas que cerraron en la gestión Milei Frigerio, ¿sí? Llegando al tema de deuda, sí. No, en ese sentido, más allá de esto, casualmente lo escuchaba ayer el análisis de Hernán Lecher, que sí, que sé que también es de CEPA, ¿no? Pero es el presidente, ¿no? Director del Centro de Estudios. Director del Centro de Estudios. Pero más allá de esto, me gusta mucho escucharlo por ahí, porque más allá de su, que yo lo aclaré acá, que tiene una fuerte acepción política peronista, sobre todo, más allá de todo, esta visión y mirada, hace análisis muy interesantes desde la parte técnica, que vos, si lo sabés escuchar, te das cuenta que no están queriendo vender muchos buzones, digamos, si es que ir al caso, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, ayer con la presencia de la directora del fondo, Cristalina Georgieva, se vendía como que era algo positivo para Argentina, cuando uno debería aprender, con nuestros procesos históricos, que la presencia del Fondo Monetario Internacional en la Argentina solo ha traído pérdida de la calidad de vida de sus habitantes, en todos los sentidos. Entonces, para sacarnos un poco las caretas. Pero volviendo al tema del endeudamiento, 21 millones de personas tienen deudas en la Argentina, de las cuales 5,8 millones tienen atrasos en sus pagos. Cuando hablamos de atrasos en sus pagos, nos referimos a que superan los 90 días sin posibilidad de cancelar de manera regular sus obligaciones contraídas. De esas 5,8 millones, 3,8 forman parte del universo billeteras, que es lo que ustedes hacían mención. Claro, exactamente. Y las billeteras no tienen muchas restricciones en términos de patrimonio y de ingresos, y es ahí donde después se genera un problema en términos de morosidad, porque hay gran parte de la población que toma préstamos que no tiene sustento económico para poder sostenerlo. Entonces, pero olvídate que las billeteras generalmente no van a perder plata, porque cobran tasas tan usurarias en general, que con eso logran sostener el sistema con los que pagan, ¿sí?
Hay una diferencia importante entre una billetera virtual en lo que refiere a tasas de recupero que un crédito bancario. Es sustancial. Yo los invito a que ustedes hagan una simulación de tomar un préstamo en la billetera más conocida de la Argentina, sí, para no nombrarla, y le va en el proceso de toma de crédito les va a decir la tasa, compárenla con el sistema financiero, con alguno de los bancos tradicionales, y va a ser 10 veces más importante. 10 veces más importante. Ahí está el secreto de la rentabilidad de estos sectores, que debemos decir, hay un vacío legal sustancial en Argentina, no tienen regulación del Banco Central, de la Ley de Entidades Financieras, sí tienen regulación los bancos, pero no las billeteras, y bueno, me parece que ese vacío legal debiera ser cubierto por proyectos políticos a través del Congreso que logren generar cierto marco legal, porque está pasando lo que ocurre en la actualidad. Hay muchísimos jóvenes que acceden a créditos, en muchos casos motivados por juegos de azar, ¿sí? Por la ludopatía, por estas empresas que ocupan el primer lugar en términos de publicidad en los medios de comunicación, que tampoco está regulado, y que nos venden la posibilidad de apostar por cualquier tipo de situación, y los chicos ingresan a eso con el objetivo quizá de salvarse para su posteridad, pero eso termina ocasionando un grave problema para el funcionamiento del sistema financiero. Es harto sabido que digamos ningún generador o concentrador de juegos de azar pierde dinero, es decir, si ganó uno es porque ya se recuperó 100 de otro lado, digamos. Eso es lo que por ahí los gurises no tienen muy en claro, y piensan que ellos también pueden ser los tocados por la varita y llenarse de plata en 30 segundos tocando dos teclitas en la pantalla. Pero acá hay una realidad también, Juan Pablo, y es el tema de que vos lo dijiste bien, no hay una regulación, no hay nada, entonces eso le permite a cualquiera, digamos, acceder a este tipo de endeudamiento. Ahora, ¿cómo se maneja eso? Digo, porque hoy por hoy la mayoría de los tratos que uno hace o de las compras que uno hace lo hace con medios virtuales. ¿Ellos tienen la potestad de bloquearte de alguna manera como para que vos no accedas hasta que no les pagues? Sí, obviamente, cada billetera tiene su normativa interna. ¿Pero no afecta a la otra? No. El tema es el siguiente, sí, cuando uno va al Banco Central y ve el estado de situación con el número de quit de la persona, si vos tenés atrasos en cualquiera de las billeteras, sale esa información, y obviamente eso ya te impide, te saca del circuito financiero. ¿Sí? Estamos hablando de gurises muchas veces muy jóvenes que ya están impedidos de poder seguir avanzando, y además tienen el problema sustancial de no tener ingresos de manera regular para poder sanear esa situación. Entonces se va construyendo una bola de nieve muy difícil de solucionar en el corto y mediano plazo, que además termina repercutiendo en la cadena de pagos de todos los negocios y comercios de la Argentina también. Quiero retomar el punto que dije al principio, es básicamente un problema de ingresos, ¿sí? Porque por ahí ese tema no se habla mucho. La gran parte de las familias argentinas que se endeudan no lo hacen para cambiar el auto, para irse de vacaciones o para mejorar su vivienda, como era otrora, lo hacen claro, con el objetivo de poder cumplimentar sus gastos más urgentes de manera mensual, es decir, el supermercado para poder sobrevivir, y como no alcanzan los ingresos laborales, hay que acudir a la tarjeta de crédito, algún préstamo personal de tasa usuraria, y ahí es donde surgen los inconvenientes que después, obviamente, no se pueden pagar porque los ingresos son muy bajos, entonces no hay ninguna planificación que sirva cuando los ingresos no alcanzan a sostener una canasta básica mínima de pobreza. Inclusive, Juan Pablo, pensaba mientras te escuchaba el hecho de que hay mucha gente que de pronto servicios como la luz, como el gas o algunos impuestos también los pasan a través de la tarjeta de crédito para poder solucionar el mientras tanto, digamos, porque lo que haces es tapar el agujero por un ratito, sí, porque la tarjeta después la tenés que pagar. ¿Y cómo están con el tema? Sí, es lo que hablaba.
Ahí, eso te iba a consultar casualmente, las tarjetas de créditos bancarias no se quedan detrás con el tema de los intereses tampoco, donde pagaste el mínimo 2 meses seguidos, te ejecutan, ¿eh? Sí, totalmente. Siempre dentro del sistema financiero las tarjetas de crédito, que son una gran herramienta para comprar en cuotas sin intereses y demás, cuando uno paga el total. Cuando empezás a pagar el mínimo se transforma en una bola de nieve muy difícil de sostener, ¿sí? Lamentablemente la gente en su planificación cotidiana lo que hace es tratar de tapar los agujeros en términos de erogaciones urgentes y hace lo que puede, ¿sí? Reiteramos que es un problema de ingreso y no tanto de planificación de gastos, porque hubo en todo este tiempo en la Argentina un proceso de desahorro. Gran parte de las familias que tenían ahorrado $1, $1 específico en alguna herramienta de inversión financiera, terminaron utilizándolo para los gastos corrientes. Bueno, la mayoría de las familias se gastó todos los ahorros y por eso acude al sistema financiero para tratar de cubrir esos gastos corrientes. ¿Solución, Juan Pablo? Sí, me pregunto. Solución es cambiar el modelo económico. No daría la sensación que desde esta gestión una de las banderas para sostener algunos parámetros macroeconómicos es el ajuste permanente, y el ajuste incide directamente en los ingresos de jubilados y de trabajadores. Entonces, si no va a pasar, es tratar de resistir lo mayor posible y en todo caso hacer tronar el escarmiento y a través de las calles marcar el descontento generalizado de este tipo de situaciones que por ahí se van naturalizando, pero que marcan un quiebre en un modelo económico que solo concentra la riqueza de las grandes corporaciones y que destruye los salarios de los trabajadores todos los meses. ¿Cuál es el número que ustedes, en términos reales, lo que hace, en evolución, más allá de los incrementos que se vengan arreglando en paritarias en cada uno de los sectores, es lo que han visto ustedes, digamos, en desmedro del salario como media en los argentinos, digo, mes a mes? Fíjate que el gobierno todavía sigue utilizando la canasta del año 2004. Sí, es una si vemos por esos números, estamos hablando prácticamente de un 9% de caída del salario real. Pero si utilizamos la canasta 2017, 2018, que era el número mucho más cercano a la realidad, estamos hablando de un 19%. Porque esa canasta, de alguna manera, tiene mejores ponderadores para lo que son los servicios. Recién escuchaba lo que mencionaban de los servicios. En ese número de inflación que permanentemente da el gobierno del 1,9, 2,3, 2,5, están subponderados esos servicios, que de hecho ni siquiera se mide Internet, que en la actualidad concentra un gasto importante de las familias argentinas, y que en el año 2004 no existía como servicio. Pero si están todavía los alquileres en Blockbuster, a ver, no se utiliza más. Tal cual, Videoclub, por ejemplo. Sí, figura dentro de los ítems a medir, porque utilizan. Sí, entonces, si estamos trabajando con ese tipo de estadísticas, imagínense que todos los meses... Es todo mentiroso, sí, olvídate. Si la inflación es tan baja, el consumo, y los ingresos serían importantes, el consumo debiera tener un crecimiento permanente, y eso no ocurre. De hecho, vos hablabas de cierre de 30 empresas por día. Sí. Eso es en el promedio. Lo dijo Hernán ayer mismo lo dijo Hernán al aire, en la nota que estaba Exactamente. escuchando. Sí. Ese es el dato del promedio de noviembre a abril 26, o sea, noviembre 23 a abril 26 si tomamos el total. Pero si tomamos, por ejemplo, solamente el último mes de abril, el promedio de cierre de empresas en Argentina fue de 60 empresas por día. ¿Sí? Entonces hay un creciente un creciente número de cierre de empresas que va haciendo que el promedio suba permanentemente. Y es ahí donde surge la mayor preocupación. De hecho, en la provincia de Entre Ríos, hace 2 meses, tuviste el cierre de Granja Tres Arroyos con más de 1.000 despidos, cuando el total de despidos en la provincia está cercano a los 9.000 en el proyecto Frigerio Milei desde noviembre 23. Tenés la otra también que quiere desde el gobierno nacional desdibujar esto, diciendo que no hay cierre de empresas, sino que hay reconversión de empresas.
porque, digamos, así como se cierra de un lado, dice que se abren del otro, y que Arca, los números de Arca no lo desmiente. La verdad que hice un pedido de información pública, yo como periodista, porque estuve tratando de acá, desde la agencia de acá de Entre Ríos, tratar de solicitar información, no la tienen, así que tuve que hacer un pedido mediante mail a Arca, digamos, a la sede central de Arca. No me han contestado todavía, pero la idea es que me den también ese dato a ver si es verdad, real, tal cual lo plantea el gobierno nacional. ¿Para ustedes lo tienen eso? Mira, los números de cepa surgen de datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Ajá. Entonces no hay manera de mentir y siempre se habla con datos netos, es decir, la diferencia entre las que abren y las que cierran sus puertas. De hecho, el mismísimo gobernador cometió el horror de pronunciarse en el mismo sentido hace un par de semanas atrás, ante la pregunta de una reconocida periodista, y marca... yo creo que no hay desconocimiento, sino que hay una intención de mentirle a la población de cómo está funcionando la economía. En realidad son datos netos que muestran una caída que se verifica en cada uno de los guarismos que uno puede ver en la realidad, con esa estrepitosa caída del consumo, la caída del salario y demás, y es cuestión de salir a los centros comerciales y ver cada vez la creciente cantidad de locales que se alquilan o que se cierran de manera permanente. Es un dato muy real, que sinceramente da pena que desde la gestión, tanto nacional como provincial, se ponga en discusión, cuando en realidad refleja lo que está pasando con este modelo económico. Sí, estábamos hablando también el otro día con Guille Comascancio, también, que es el director acá de habilitaciones comerciales de la ciudad de Paraná, y me decía que había firmas que se estaban mudando, es decir, por esto de los costos fijos que hablábamos hoy temprano con Gaby, se han ido mudando de locaciones céntricas a locaciones fuera de bulevares o más barriales, digamos, reconvirtiendo así su negocio, achicando la cantidad de personal, si lo tenían y demás. Digamos que eso es un achique también, básicamente. Sí, permanentemente ocurre porque están tocando costos de manera permanente, porque los ingresos que obtienen por las ventas no alcanzan para nada. El mercado interno en la Argentina está destruido y no hay manera de solucionarlo, porque no da la sensación que esta gestión se preocupe por generar ingresos. Solamente se benefician aquellos sectores de la economía primaria que no generan trabajo y que solamente se dedican a la exportación. Entonces, no hay país que pueda funcionar, y de hecho, si uno analiza todos nuestros procesos históricos, esto ha pasado en reiteradas ocasiones y siempre terminó en un colapso económico y social. Sí, bueno, y ni hablar cuando hay, esto ya es personal, no estamos terminando el horario, me están haciendo señas, el tema también de lo que dice el vocero presidencial, ¿no? Donde ya habló de $1.1800 para fin de año, es una animalada, ¿no? Pero sí, bueno. Salieron a desautorizarlos de economía. Creo que tiene los días contados, porque cada declaración que hace daría la sensación. Oscurece cada vez que habla, sí. En vez de claro, oscurece. Juan Pablo, te agradezco por estos minutos. Muchísimas gracias. Un gusto hablar con ustedes. Que tengas buen día, hasta luego. Ahí estaba el Contador Público Nacional Juan Pablo Enríquez, docente, integrante de CEPA, Centro de Economía Política de Argentina, sobre los deudores, no solamente de billeteras virtuales, sino también en general, ¿no? Porque esto es transversal, me parece que a todo, ¿no? Sobre todo lo que estamos en el tema del comercio, porque así como tal vez no tenemos un comercio con locación propia, pero vivimos de las firmas que necesitan vender, sobre todo la parte publicitaria, que es básicamente el centro económico financiero de la actividad que profesamos, ¿no? Pero me parece que acá pasa por otro lado, y hay algo que quiero remarcar que dijo Juan Pablo.